Buenos días, ¿cómo están? Bueno, nos hemos juntado esta mañana un poco para charlar algunas cuestiones sobre el trabajo final. Estamos con Adriana Andino, tutora de algunas de las aulas de este módulo. Mi nombre es Viviana Romero y también nos acompaña María Fernanda Selva, que es nuestra coordinadora. Así que bueno, vamos a dedicar un tiempo, ¿no es cierto?, para charlar con ustedes algunas cuestiones sobre el trabajo final. No sé, Adriana, si querés, Buen día, ¿cómo les va? o si Bueno, Fernanda quiere agregar algo. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto que se hayan sumado a este acompañamiento que estamos haciendo sobre el trabajo final. La idea es acompañarlos en esta última instancia y bienvenidos a todos a presentar los trabajos en cada una de sus aulas. Bien. Bueno, gracias Fernanda por acompañarnos. Adriana, ¿querés contarnos un poquito el recorrido que hemos hecho? bueno, hicimos acá una breve presentación de las 4 clases que hemos transitado. En la clase 1 y en la clase 2 nos referimos a los números naturales precisamente, ¿no? En la clase 1 el cálculo mental con números naturales y en la clase 2 relaciones entre números y formas de validar. Mientras que en la clase 3 y clase 4 se trabajó con números racionales, decimales, fracciones. En la clase 3 precisamente, naturales y racionales, rupturas y continuidades. Y en la clase 4, decimales y fracciones, escrituras y formas de calcular y cálculo mental. Y bueno, nos encontramos ahora, después de haber transitado estas 4 clases, con el trabajo final. Bien. Bueno, Entonces, refiriéndonos justamente, ahí vas a decir algo más, Adriana. no decir. Bien, que refiriéndonos justamente al trabajo final, es que, bueno, pensamos en trabajar las consignas un poco con ustedes para aclarar lo que fuera necesario y que ustedes puedan avanzar en la elaboración. La consigna, la primera, dice que para cada una de las distintas clases de este módulo, perdón, revise la lectura, recupere las notas que realizó al leer las clases, seleccione una idea por clase que le resulte particularmente significativa en relación con la enseñanza del cálculo. Entonces, en relación a esto, primero hay que escribir la idea, registrando el título y la página del apartado de la clase o de la lectura obligatoria donde se encuentra, y además explicitar por qué elegimos cada una de esas citas en cada uno de los casos. Entonces, ¿qué es lo que Para tenemos? Sí, Para esta actividad tenemos 2 opciones. Podemos seleccionar o un párrafo de las clases, citando, ¿no?, a través de las normas APA, o podemos elaborar un texto propio, ¿no?, de aquel párrafo, de aquella página que nos haya, o aquella parte que nos haya gustado de la clase, ¿sí? Y lo más importante de este punto es cómo lo vamos a citar y fundamentalmente el porqué de nuestra elección, ¿no? ¿Por qué elegimos? Justificar el punto B, donde hay que justificar el porqué de nuestra elección, es muy importante y no puede faltar en esta consigna. Bueno, y acá hemos elaborado una diapositiva donde nos pareció importante remarcar que esta consigna 1 está muy relacionada con las consignas siguientes, ¿sí? Por eso dice atraviesa las consignas 2 y 3 también, ¿sí? Donde dice señalar ideas particularmente significativas de cada una de las clases, pueden ser citas textuales o textos propios, y indicar el porqué de la selección basado en la clase, la bibliografía o la propia experiencia. Bueno, la idea es relacionar, ¿no?, que las 3 consignas tengan una relación. No bien. sé, Vivi, si vos querés Sí, agregar acá. que tengan en cuenta cuando vayan a citar las normas APA que tienen el enlace al final de cada una de las presentaciones de las actividades obligatorias y también en el trabajo final para no equivocarse, ¿no es cierto? Y bueno, ir aprendiendo un poquito más respecto de los
textos académicos, ¿no? Bueno, esto no se olviden de citarlo, en la clase, bajo qué título está la cita que ustedes van a proponer, la página, ¿no es cierto? Y bueno, y hacer la cita, como dijimos, con las normas APA. Y por supuesto, no olvidar el por qué lo elegimos. Bien, continuamos entonces. No sé si hay alguna pregunta sobre esta consigna, algo que quiera preguntar, Mayra. Cualquier cosa yo voy leyendo el chat y te digo. Bien, bien. eh, Porque lo no único que te podía pido. conectarse. Bien. Bueno, Ujú. avanzamos entonces a la consigna 2. Justamente ahora ponernos en situación de aula, porque dice analice una de las siguientes secuencias de actividades que se presentan y luego responda a las siguientes preguntas. En primer lugar, seleccione 2 cálculos, problemas matemáticos, ¿no es cierto?, que se le pueden presentar a los niños en el desarrollo del juego y resuelva cada uno con al menos 2 procedimientos diferentes que ellos podrían utilizar. Luego hay que responder qué preguntas se pueden plantear sobre esos procedimientos para debatir en clase y por último explicitar las conclusiones que se podrían plasmar en carteles para el aula luego del debate. Entonces, ¿sobre qué vamos a trabajar? Sobre un juego que es el tiro blanco y está presentado para el primer ciclo y para el segundo ciclo. Bueno, consiste en un tablero que lo tienen dibujado, ¿sí? De tiro al blanco, porotos y una tabla de registro de puntaje que se da acá para que los chicos jueguen y se puede jugar entre 2 o más jugadores. La regla es que cada jugador debe lanzar 6 porotos a un blanco que se encuentra dibujado en el piso y a una cierta distancia. Antes de pasar el turno al siguiente jugador, se debe anotar el puntaje obtenido en una tabla de registro como esta. Gana el que al cabo de 3 tiros logre obtener el mayor puntaje. Entonces, bueno, ahí tenemos la tabla que le vamos a dar a nuestros estudiantes. Y bueno, y al terminar el juego, dice, se le solicita a cada grupo que escriba en un afiche 4 cálculos que fueron realizando durante el juego. A continuación, esta secuencia de actividades pide que usando los registros de la actividad 1 se organice en el pizarrón una tabla de 2 columnas y allí se vayan anotando en forma separada los cálculos que les parecieron fáciles y cuáles difíciles. Entre todos se trata de pensar cómo es posible hacer más fáciles los cálculos difíciles. Acá hay un trabajo de reflexión, ¿no? Con los chicos y el docente. Y luego la actividad 3 queda una serie de problemas para trabajar directamente evocando al juego. Voy a leer uno como ejemplo. En un tiro, Francisco acertó 4 porotos en el número 5. ¿Cuánto deberá anotar en su tabla de registro de puntaje? ¿Y cómo lo habrá pensado Francisco? Son las preguntas que nos hacen. De la misma manera, copiando un poco, ¿no es cierto?, estas secuencias de actividades, ¿sí? Acá hay otras actividades para remontarnos a la tabla y pensar algunos problemas matemáticos para el primer ciclo. Y en el segundo ciclo se repite el juego, pero ahora ya no tenemos números naturales, sino que en este tablero aparecen números fraccionales. 1/2, 3/4 y 1/4, ¿sí? Bien, fíjense ustedes que tienen el mismo esquema, la secuencia para el segundo ciclo. Otra vez en la actividad 2 pensamos en los cálculos fáciles y en los difíciles, algunas actividades que evocan el juego y las tablas para completar y poder reflexionar sobre ello. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo acá? Que pensar primero en qué problemas matemáticos aparecen en el juego y de allí empezar a eh, tratar de simular lo que podrían hacer los chicos para resolverlos. Entonces, con Adriana pensamos en otro juego que podría servir de ejemplo para orientarlos a ustedes en el desarrollo de esta actividad, ¿sí? El juego que pensamos es los dobles y las mitades.
Para esto necesitamos papel y lápiz, que cada jugador los tenga, y tarjetas con estas inscripciones para cada grupo. El doble de 2 1/4, la mitad de 3 1/2, el doble de 1,25, la mitad de 7. Bueno, distintas tarjetas que tienen algunas cuestiones para resolver. ¿Cómo se juega? Se organiza un grupo de 4 estudiantes, se coloca el grupo de tarjetas boca abajo en el centro de la mesa y se dan vuelta 4 cartas. Cada alumno debe escribir el resultado de cada tarjeta. Al concluir, todos controlan cada una de las respuestas y se anota medio punto por cada respuesta correcta. Se juegan 3 vueltas. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que hacer frente a este juego es volver a ver las tarjetas, quizás me voy a volver, y pensar cuáles son los problemas matemáticos que aquí se presentan. Por ejemplo, a ver, tenemos el doble de 2 1/4, es decir, que uno de los problemas matemáticos para trabajar sería hallar el doble de números mixtos. Fíjense que también tenemos el doble de 3/4 o el doble de 2/3. Entonces también otro problema podría ser hallar el doble de un número fraccionario. O hallar la mitad de un número mixto. Por ejemplo, acá tenemos la tarjeta esta celeste que dice la mitad de 3 1/2. O la mitad de 3, que es la mitad de un número natural, pero con una particularidad, ¿no? Que este número natural es impar. Entonces, vean ustedes cómo van apareciendo distintos problemas para los chicos. No es lo mismo hallar la mitad de 3 que la mitad de 3 1/2, la mitad de un número natural y la mitad de un número fraccionario, o la mitad de 1,50, un entero 50 centésimos, que es un número decimal. Entonces, van apareciendo estas cuestiones, ustedes deberían elegir dos de estos problemas y plantear posibles soluciones que los chicos podrían escribir, ¿sí? Vamos a avanzar. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos. Ahí hablamos. Ahí está, este es el resumen de los problemas matemáticos que se presentan en el juego. Es importante esto que está diciendo Viviana, donde yo tengo que ver cuáles son los problemas que me presenta el juego para yo luego, después de eso, pensar en los posibles procedimientos que pueden hacer los niños, ¿no? Entonces, como primer paso, esto no debe faltar, esta situación, ¿no? Y pensar en la variedad de procedimientos, porque se espera y es muy posible que los chicos realicen distintos procedimientos. Si yo ¿Querés hablar? identifico estos problemas, me va a ser mucho más fácil identificar los posibles procedimientos de los chicos. Están Bien. relacionados con los saberes y herramientas que tengan ellos y con sus repertorios numéricos. Entonces, todo esto me hace ver una complejidad en el aula de los diferentes procedimientos que pueden surgir. Sí, Y dar, siempre digo, la importancia, ¿no?, de dar valor y libertad. Siempre digo yo, libertad a los alumnos, ¿no?, de que se expresen como con lo que ellos ya saben, a lo que está diciendo ahí Fernanda, según lo que ellos tengan como saber previo, es cómo van a realizar su procedimiento. Es tan válido y valorable este momento, ¿no?, donde ellos son libres de resolver, y es por eso cuando manifestamos en el aula esa libertad es cuando aparecen los distintos procedimientos. Bueno, acá en la situación es un ejemplo del juego que explicamos anteriormente, donde habla específicamente de hallar el doble de un número fraccionario, que era una de las tarjetas. Entonces, se han presentado 3 procedimientos distintos respecto de esta situación. Se podría sumar 2 veces la fracción, 3/4 más 3/4, ¿sí? Se podría hacer un posible procedimiento. O podríamos multiplicar por 2, si estamos hablando del doble,
tal vez algún estudiante podría multiplicar por 2 el numerador de la fracción y escribir el mismo denominador. Y otro procedimiento posible y erróneo. Está bueno también esto, ¿no? De sumar los procedimientos que pueden realizar los chicos y que pueden equivocarse también. Que si surge y pasa esto, está bueno, ¿no? Porque de ahí ese error es el que tomamos para aprender y mejorar, ¿no? Entonces, bueno, está bueno también que agreguemos estos procedimientos que hacen los chicos y pueden ser erróneos. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que hace? Multiplica numerador y denominador por 2, ¿sí? Entonces, por eso se marca ahí que es un procedimiento erróneo. No sé si ahí está. Bien, y acá tomamos otra situación de otra tarjeta donde también duplicamos, pero en este caso son números mixtos o decimales, ¿sí? Entonces, ¿qué podría hacer el chico? Podría duplicar por separado la parte entera por un lado y la parte fraccionaria o decimal por otro, luego sumando ambos resultados. Otro procedimiento posible podría ser multiplicar por 2 la parte entera y la parte decimal por separado, ¿no? Ahí está desarrollado el procedimiento con números mixtos, ¿no? Luego después hace la suma. Y otro procedimiento distinto es llevarlo a decimales, ¿no? O cuando nos aparecen los decimales. 1,25 por 2, ¿qué hace? Suma 1 más 0,25 y eso lo multiplica por 2, ¿sí? Otro procedimiento distinto. Bien, y acá tenemos sumar 2 veces el mismo número, descomponiendo en parte entera y en parte fraccionaria o decimal, y sumamos por separados. Con fracciones, 2 más un cuarto más 2 más un cuarto. Suman 2 más 2 y después un cuarto más un cuarto. Eso también es interesante, que el juego utiliza fracciones de uso frecuente, que también se espera con niños que han transitado este uso, este dominio, ¿no?, de las fracciones de uso frecuente, entonces también se esperan estos procedimientos. Bueno, con números... Perdona, Adriani, que algunos tendrán un repertorio memorizado de cálculos respecto de las fracciones o de los números naturales y que pueden poner en uso acá, y aquellos que no lo tengan, pues es una posibilidad para que lo vayan adquiriendo y reforzando, ¿no? Bien, bueno, y acá los procedimientos que nos muestra con fracciones, con decimales, son válidos. Los dos son válidos para dar el cuádruple en este caso, ¿no? Nada más que, como bien dijimos, se han utilizado procedimientos diferentes a conveniencia seguramente del alumno, ¿no? Por ahí resulta algunos usar decimales solamente, otros dicen, no, yo prefiero usar fracciones, ¿no? Depende mucho de los saberes previos o de las estrategias. De los saberes y de los números involucrados, porque como hay un recorrido de construcción en los grados anteriores y de repertorios, tal vez ese saber herramienta de números relacionados con los naturales de 25 más 25, o de que da 50, 50 más 50, 100, relacionándolo con esto, es como que le ayuda al alumno a ir buscando estrategias para ir viendo cómo responder a esto. Así que esto que dijo Vivi en cuanto a un cuarto más un cuarto, pensemos que en los cuadernos para el aula ya están trabajando desde tercer grado con sumas que dan igual a 1. Entonces, tienen un repertorio sobre todo de estos números, cuartos, octavos, medios. Entonces, esta construcción que ya lo tienen, deberían tenerlo como un saber herramienta, sumas que dan 1, permiten ahora con números mayores o con otros tipos con números mixtos, buscar herramientas, buscar esto y relacionarlos con saberes previos que nosotros teníamos. Por esto que es importante observar que también los números que están puestos no son cualquier número, sino que viene una importancia de crecimiento en cuanto a construcción de saber. Sí, sí, eso es importantísimo. Bueno, y acá aparecen, después de pensar en estas posibles resoluciones, otra pregunta que tenemos que responder, porque es qué preguntas se pueden plantear sobre esos procedimientos, ¿no es cierto?, para poder debatir en el aula, para poder sacarle jugo, digamos, de alguna manera,
a este juego que hemos presentado. Entonces podríamos preguntarles cómo hicieron para hallar los dobles. Entonces aparecerían estas cuestiones que recién nos contó Adriana, y quizás las ideas de uno iluminen a otros, ¿sí? O cuando hay respuestas erróneas, debatirlas entre todos, descubrir cuál es el error, y acá también aparecen algunas cuestiones desde lo emocional de los chicos, ¿no? Admitir que me equivoqué y aceptar las propuestas de otros chicos, que también es válido. Bueno, también podríamos preguntar, ¿pueden mencionar dos formas distintas para sumar este tipo de números? O sea, por allí no aparecen otros procedimientos y puedo proponer yo que lo piensen. O bien también podría pensar, mira, Juan del otro tercero hizo tal cosa. ¿Están de acuerdo con Juan? O sea, por allí no aparecen estos otros procedimientos que nosotros necesitamos que los chicos piensen, entonces podemos traer las voces de otros, como se dice, al aula y decirle, bueno, a ver, tal chico del otro tercero o de la otra escuela pensó tal cosa. ¿Estás de acuerdo con él? Entonces provocamos, ¿no es cierto?, esa reflexión sobre los procedimientos que nosotros eh, consideramos necesario que aparezcan en el debate después del juego. Partidas simuladas que llamamos generalmente, ¿no? Lo que no se, Claro. lo que se dio y nos hubiese gustado o necesitamos que aparezca, esas situaciones las hacemos nosotros después del juego, no simulamos esas partidas. Bien, y después, como en toda secuencia, ¿no es cierto?, después de haber debatido los procedimientos, haber elaborado las conclusiones, esto puede aparecer en un cartel. Entonces acá una recomendación es volver a leer la clase, ¿se acuerdan? Que trabajamos los carteles, inclusive ustedes tuvieron que hacer en la actividad didáctica, elaborar algunos carteles o proponer algunos carteles que surgían a partir de una situación. Bueno, y acá pensarlos, ¿no? Y tener en cuenta esto que hemos escrito, que se caracterizan por tener un nivel de generalidad más amplio que las explicaciones dadas por las y los estudiantes. Y algo importante que me parece acá es que tienen que estar en el lenguaje de los chicos. Yo siempre doy un ejemplo muy común, pero por ahí decimos, el orden de los factores no altera el producto. No entienden nada los chicos. Quizás si ellos dicen el orden de los números, si cambio el orden de los números en una multiplicación, me da el mismo resultado. Estoy diciendo lo mismo, pero en el lenguaje de ellos y que es más fácil para recordar. Bueno, y acá eh, algunas cosas, ¿no es cierto?, que hemos escrito que pueden estar en un cartel, el doble de una frase. Sí, En esta diapositiva se ha hecho un resumen bastante lindo y preciso de lo que sucedió en el juego que tomamos de ejemplo. Creo que está bueno que tomen y se analice este ejemplo, porque bueno, de los ejemplos o de los posibles procedimientos que vimos anteriormente que podrían hacer los chicos, hacemos como un resumen o hacemos como lo más importante y escribimos lo que necesitamos que quede, ¿no? Plasmado en los carteles. Así que está bueno acá observar el cartel, cómo se ha resumido todos los procedimientos que se realizaron anteriormente. Igual como dijo Vivi y Adri, esto se puede construir y poner en la pared una vez que todas estas ideas hayan salido en el aula, situada. No es como hacíamos en la concepción tradicional, que nosotros ponemos un cartel con información general de todo lo que, de la totalidad de lo que nosotros queremos que el chico sepa, sino que tal vez van a haber carteles que van a ir construyéndose también, que no salieron todas estas ideas en un grado. Entonces ustedes van a tener que seleccionar qué construido, cuáles fueron los procedimientos que salieron. Esto está bueno porque ustedes ya después tienen en su mente decir, bueno, hay procedimientos que los repiten muchos, que son procedimientos que ya los tienen incorporados, que son los fáciles. Hay otros procedimientos que los sacó uno o dos. Entonces, en los cuales yo voy a seguir que seguir trabajando. Hay procedimientos que no han salido, significa que no tienen ese saber herramienta.
Entonces, todo esto es fundamental que se visualice en el trabajo final, que no es un cartel de la totalidad del saber, sino se tiene que evidenciar de acuerdo al debate, a cómo fueron los chicos argumentando y las validaciones que fue dando el maestro. Terminamos con estos carteles que Y quedan. yo me imagino que no se construyen también en un solo día, porque pueden ir, Claro, juegan hoy, ay, mira, para sumar 2 veces la fracción hago esto. Y claro, al segundo día o al tercer día de haber jugado, y se le ocurrió otra cosa, y se van escribiendo, inclusive ellos pueden ir completando esos carteles, me los imagino con distinta letra, con distinto color, de acuerdo al día en que fueron jugando. Y exacto. como vos decías, no tienen que aparecer todos estos. Quizá aparezcan algunos y otros que no están, porque pueden aparecer otros que no hemos puesto en este Exactamente. listado, ¿no? Bien, pero Ujú. lo importante es eso, lo que vos decías, el uso del cartel, que no Sí, es solamente para el chico, sino para el docente, para ir tomando nota de aquellos procedimientos que están dados que los chicos hacen con más facilidad y aquellos que tengo que seguir trabajando, ¿no? ujú, Bien. Y la última consigna es justifica el propósito de incluir en su planificación esta propuesta o una similar, poniéndola en relación con las ideas elegidas en el ítem 1. Y aquí, bueno, empezaba esto de que decía al principio Adriana que esta consigna 1 se relaciona con la 2 y de la 3, como que la voy a atravesar a estas otras. Porque ahora pensando en el juego que se da en el trabajo final, ¿no? No en este que nosotros hemos elegido como ejemplo, tengo que entonces, a ver, volver a leer lo que puse en la consigna 1, ¿sí? Y poder justificar por qué incluiría esta secuencia de actividades, ya sea del primero o del segundo ciclo, pero a la luz de toda la lectura que he hecho de las clases 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, allí donde voy a tener que volver a releer mis notas, las que yo elegí, las justificaciones que di en la consigna 1, para poder elaborar esta tercera. Es como que está todo relacionado, ¿no? Es un trabajo final que relaciono un juego, que también fue trabajado en las clases anteriores, con toda la lectura, eh, con aquellas lecturas obligatorias, ponerlo en valor con los cuadernos del aula, bueno, ¿por qué no también con los diseños curriculares jurisdiccionales? O sea, acá hay que yo tengo que poner en juego todo lo que leí, todo lo que uso para dar mis clases, ¿no? una buena herramienta que te acuerdas que te habían comentado que leer el índice en la plataforma Sí, de los temas, porque ahí en la plataforma tenés un índice que te va marcando, te va diciendo la jerarquía de los temas. Está bueno de la clase 1, 2, 3, 4, porque es como que te permite organizarte mentalmente cada uno de los temas y subtemas. sí, Eso también los invitamos a que lo puedan mirar. Van a hay un parte de índice, plataforma. sí. Bien. Si se corta, porque no sé cuántos minutos quedan, 4 minutos 47. quizás terminamos, si no, nos volvemos a conectar. Dejamos pasar 5 minutos y nos volvemos a conectar. Bueno, no queda mucho contarles los criterios de evaluación, ¿sí? Que ustedes los tienen, que es lo que vamos a mirar de este trabajo. La integración de los aportes teóricos, trabajado a lo largo de las clases, la claridad y la pertinencia de esos contenidos que se han abordado, la presentación de las actividades según el formato requerido, en los espacios, en los tiempos establecidos. Y acá fíjense el tipo de letra, tiene que estar justificado el texto, ¿sí? También tengan en cuenta cómo citar la bibliografía nuevamente. Bueno, la coherencia en la producción que se entrega. Esto de la coherencia sería esta consigna 1, 2 y 3, si realmente han podido relacionar los textos que estamos pidiendo, y la claridad de la presentación en relación con la ortografía, la puntuación, la redacción y el uso del vocabulario técnico específico, ¿no? Pongan el corrector de Word, ¿sí? Que nos van indicando algunas cuestiones de ortografía y sobre todo de redacción, que te falta una coma
o te sobra un espacio entre dos palabras. Bueno, usen Así es. estas cuestiones del Word que son importantes. No sé si querés contarles, Adriana. En las recomendaciones para la entrega, lo pueden encontrar al final, esto que hemos escrito acá, es lo que está escrito al final de la consigna, ¿no? Cómo lo tenemos que hacer en formato Word, cuál es la letra que tenemos que usar, cuánto nos podemos extender, no más de 2 carillas, qué hay que incluir en el encabezado, y utilizar las normas APA, y dónde tenemos que subir la clase, ¿no? En el buzón de entrega, como ya hemos venido realizando los trabajos anteriores. Igualmente, esto que está escrito acá lo encuentran al final de la consigna del trabajo final. Y las fechas importantes para tener en cuenta, que el buzón va a abrirse a partir del 11 de mayo. Ustedes van a tener disponible para que suban su trabajo final hasta el 16 de mayo. Ese es el tiempo que tienen, el lapso que tienen para subir el trabajo. Hemos agregado acá el cierre definitivo del buzón hasta el 19 por una cuestión de que si tenemos que rehacer o reentregar algún trabajo, pero bueno, es importante que ustedes tengan que el tiempo es desde el 11 hasta el 16 de mayo. Si lo presentaran posterior al 16 de mayo, no garantizamos que podamos hacer una devolución y esperar la reentrega si fuera necesario, ¿no? De ese trabajo. Por eso es que insistimos en que la presentación sea entre el 11 y el 16 de mayo. Bien, no sé si querés hacer Queda alguna 1 pregunta. minuto 41. Ajá, Me sí. parece que estamos nosotras tres. Cualquier duda los invitamos entonces al foro de consulta de cada una de las aulas y ahí viertan, porque a partir de ahora ese foro de consulta se va a transformar en un foro de acompañamiento para el trabajo final. Entonces, cualquier duda que tengan a partir de este acompañamiento del sincrónico, los invitamos a expresarla en el foro de consulta. Bien, Y y nada, agradecer, bueno, se ve que tuvo algún problema de sí, conexión nuestra colega, Aira. que bueno, Ujú. nos volvemos a ver. Bueno, los esperamos en el foro de consulta o de Exacto. acompañamiento, como dice Fernanda. Esperamos los pasos. Bueno, bueno, un gusto. Chao, Chao, hasta hasta luego. luego.